Bendiciones a todos nuestros hermanos y amigos que en este momento o en su momento estarán viendo y compartiendo este video. Saludos especiales en todo y con todo el amor de Dios. Donde quiera que estén, que Dios les guarde, les bendiga y les dé de su gracia y su misericordia. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos ahora a compartir el tema los medios de la gracia. Los medios de la gracia. El hombre caído recibe todas las bendiciones de la salvación que proceden de la fuente eterna de la gracia de Dios, aunque no lo merezca, pues el hombre voluntariamente y deliberadamente se rebela contra Dios. Pero en virtud de los méritos de Jesucristo y mediante la operación del Espíritu Santo, le son otorgados, aunque el Espíritu puede obrar en el alma del pecador en forma inmediata, y así lo hace en algunas ocasiones. Encuentra adecuado, en la mayor parte de los casos, ceñirse al uso de ciertos medios para la comunicación de la gracia divina que Dios ha provisto para todos los hombres. Pudiéramos dar inicio pensando en que la Iglesia puede representarse como el mayor de los medios de gracia mediante los cuales Cristo obra por medio del Espíritu Santo, usándolos para congregar a los elegidos para la edificación de los santos y la construcción de su cuerpo espiritual. Él capacita a su Iglesia para este grande trabajo, dotándola con toda clase de dones espirituales y por medio de la institución de los oficios para la administración de la palabra y de los sacramentos, que son todos los medios para conducir al elegido a su destino eterno. Medios pueden ser todas las direcciones providenciales de los santos a través de la prosperidad y de la adversidad. Con frecuencia se convierten en un medio por el cual el Espíritu Santo conduce al elegido a Cristo o a una estrecha comunión con Él, aunque es posible incluir en los medios de gracia todo lo que se requiere de los hombres para recibir y continuar en el goce de todas las bendiciones del pacto. Por ejemplo, la fe, la conversión, la lucha espiritual y la oración. Si profundizamos más en este asunto, podemos decir que la Iglesia no es un medio de gracia aparte de la palabra y de los sacramentos, porque su poder en promover la obra de la gracia de Dios consiste solo en la administración de esos medios. No es ella el instrumento para comunicar la gracia, excepto cuando usa los medios de la palabra y los sacramentos. Además, la fe, la conversión y la oración son, ante todo, frutos de la gracia, aunque en su turno se conviertan en instrumentos para el fortalecimiento de la vida espiritual. Hablando en forma estricta, solo la palabra y los sacramentos pueden considerarse como medios de gracia, es decir, como canales objetivos que Cristo tiene instituidos en la Iglesia y a los cuales, por lo general, se sujeta Él mismo para la comunicación de su gracia. De consiguiente, tales medios nunca deben disociarse de Cristo, ni de la operación poderosa del Espíritu Santo, ni de la Iglesia, que es el órgano señalado para la distribución de las bendiciones de la gracia divina. Estos medios son en sí mismos del todo ineficaces y producen resultados espirituales solo mediante la operación eficaz del Espíritu Santo. Consideremos las características de la palabra y de los sacramentos como medios de gracia
y en el sentido técnico o restringido de la palabra. Primero, son instrumentos de la gracia que remueve el pecado y renueva al pecador en conformidad con la imagen de Dios. Es verdad que la palabra de Dios puede, y en algunos sentidos, efectivamente enriquece a aquellos que viven bajo el Evangelio. Los medios de gracia en ese sentido están relacionados siempre con el principio de la gracia especial de Dios y su operación progresiva, que es la gracia redentora en el corazón de los pecadores. En segundo lugar, son en sí mismos medios de gracia, no en virtud de su relación con cosas no incluidas en ellos, como las experiencias sorprendentes pueden indudablemente a veces sirven para fortalecer la obra de Dios en el corazón de los creyentes. La palabra y los sacramentos son medios de gracia en sí mismos. Su eficacia espiritual depende únicamente de la operación del Espíritu Santo. En tercer lugar, son instrumentos continuos de la gracia de Dios y no son excepcionales en ningún sentido de la palabra. Esto quiere decir que no están asociados con la operación de la gracia de Dios nada más en forma ocasional o de una manera más o menos accidental, sino que son los medios regularmente ordenados para la comunicación de la gracia salvadora de Dios y son como tales de valor perpetuo. Si somos hechos participantes de Cristo y de todos sus beneficios por la fe únicamente, nos preguntamos, ¿de dónde viene esta fe? La respuesta es, procede del Espíritu Santo, el cual opera en nuestros corazones por la predicación del Santo Evangelio y la confirma mediante el uso de los sacramentos. Pablo dice que por el oír viene la fe, por el oír la palabra de Dios. En cuarto lugar, son medios oficiales de la Iglesia de Jesucristo. Son la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos, que son el bautismo en agua y la Santa Cena, mediante los cuales el Espíritu produce la fe y la confirma en los corazones de los hombres. Los medios de gracia son medios instituidos por Dios y los cuales Él emplea por medio de la vida consciente para el desarrollo tanto personal como socialmente. La creación nueva que Él ha establecido de una manera inmediata en nuestra naturaleza. El principio de la vida nueva se opera en el alma en forma inmediata. El Espíritu Santo opera el principio de la nueva vida mediante la predicación del Evangelio Santo de Cristo. En quinto lugar, recordemos que Dios y solamente Dios es la causa eficiente de la salvación. Y en la distribución y en la comunicación de su gracia, Él no está atado en forma absoluta a los medios instituidos divinamente y por medio de los cuales opera de ordinario, sino que los usa para que sirvan en su propósito bondadosos conforme a su propia y libre voluntad. Dios los ha designado como los medios ordinarios mediante los cuales su gracia opera en los corazones de los pecadores. Y descuidarlos voluntariamente solo puede resultar en pérdida espiritual. Recordemos que los sacramentos solamente son los instituidos en la palabra, no los que se han agregado. Recordemos que la palabra de Dios es la regla infalible de fe y conducta que nos sirve y nos conduce para llegar al cielo. La palabra como medio de gracia, las escrituras inspiradas por Dios constituyen la fuente principal de todo nuestro conocimiento teológico. Pero no es ese aspecto el que tenemos en mente cuando hablamos de la palabra de Dios como un medio de gracia. La Biblia no solo es
la principal fuente de gracia y de la teología, sino que es también el medio que emplea el Espíritu Santo para la extensión de la iglesia y para la edificación y nutrimiento de los santos. Es por sobre todas las cosas la palabra de la gracia de Dios y por tanto también es el más importante de todos los medios de gracia. Hablando en forma estricta, es la palabra tal como se predica en el nombre de Dios y en virtud de una comisión divina la que se considera como un medio de gracia en el sentido técnico de la palabra, juntamente con los sacramentos que se administran en el nombre de Dios. Concluimos diciendo que, como es natural, la palabra de Dios también puede ser considerada como un medio de gracia en un sentido más general. Puede ser una verdadera bendición cuando llega al hombre en muchos sentidos adicionales, como se lee en los hogares o como se enseña en la escuela, o quizá como se presenta en los folletos, como medios de gracia oficiales colocados a la disposición de la iglesia. Tanto la palabra como los sacramentos pueden ser administrados legítimamente por los oficiales de la iglesia calificados. Pero a diferencia de los sacramentos, la palabra puede también ser llevada al mundo por todos los creyentes y opera en muchas maneras diferentes. El apóstol Juan en Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. La misma palabra del Señor nos enseña, los profetas hablando en nombre de Dios. Dios dice: mi palabra no regresará vacía. Por lo tanto, es una bendición tener con nosotros la palabra escrita de Dios, que fue totalmente inspirada por Dios y útil, dice el apóstol, para corregir, para instruir, para llevarnos al conocimiento de Dios a través de su palabra. Estimado hermano y amigo, nuestro deseo es que estos estudios sean de bendición para usted. Deseamos de todo corazón que sea de edificación. Si es para usted bendición, compártalo. Suscríbase ahí al canal, active esa campanita y cada vez que subamos estudios le estará llegando la notificación. Gracias por compartir estos cortos estudios. Dios les bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite.